Gracias, Gilda. Todos estos hechos los sumamos al análisis. Para ello nos acompaña Eric Tejada, académico, escritor, columnista de opinión, nos acompaña de Tegucigalpa. Eric, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gusto en saludarlos. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo se llega a este acuerdo que con el paso de los días parecía tomar más distancia desde las distintas orillas en donde se miraba? Sí, tenemos que entender este acuerdo como una derrota política para Jorge Cálix y el ala disidente del Partido Libre, ¿no? Recordemos que en el clímax de la crisis, la presidenta Xiomara Castro convocó a la gente a una manifestación en los bajos del Congreso y la convocatoria fue bastante multitudinaria. Entonces, digamos que la presión popular poco a poco se fue afianzando la junta directiva de Luis Redondo y la gran credibilidad que goza la presidenta y popularidad terminó orillando a Cálix y a su grupo, a su séquito, a capitular y tener que firmar este acuerdo que debe interpretarse como una capitulación y una derrota política para ciertos poderes fácticos que estaban manipulando el Congreso para sostener en un estado de crisis inicial y obstaculizar el gobierno y la agenda política de la presidenta Xiomara Castro. Eric, en particular, ¿qué crees que es lo que buscaba Jorge Cálix y este grupo de diputados disidentes que ahora regresan al Partido Libre? Yo creo que Jorge Cálix, al principio, él pensaba que tenía serias posibilidades de ser el presidente del Congreso Nacional, ¿no? Pero en realidad pienso que fue instrumentalizado por poderes fácticos, por poderes económicos muy poderosos en el país, o por agentes extranjeros inclusive, que miraban al Congreso Nacional como una alternativa de un muro de contención para el gobierno progresista de Xiomara Castro, ¿no? Entonces, yo creo que esta gente, este grupo separatista de Libre, fue instrumentalizado con el objetivo, el trasfondo esencial era obstaculizar y sostener en permanente estado de crisis el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y recordemos que la agenda de la presidenta Xiomara Castro pasa mucho por desmontar el orden administrativo y jurídico del orlandismo, de la dictadura. Entonces se necesita, es crucial el rol del Congreso Nacional. Entonces yo creo que por ahí pasaba el trasfondo del asunto. Hablas del expresidente Juan Orlando Hernández, que ahora es diputado del Parlamento Centroamericano, porque así les corresponde de acuerdo al cargo que ha tenido en el país. ¿Existe alguna razón, algún hecho que permitiese tener la claridad que fue él, y no solamente su partido, sino él también como expresidente de la Nación ya, que estuviese instrumentalizando todo este boicot al gobierno entrante de Xiomara Castro? No lo podemos saber a ciencia cierta, pero sí las sospechas son claras, ¿no? O sea, Juan Orlando Hernández dejó la silla presidencial, pero sigue teniendo un control muy fuerte sobre los diputados de su partido, ¿no? Y recordemos que son los 44 diputados del Partido Nacional que apoyan a Cálix, ¿no? O sea, la candidatura de Cálix como presidente del Congreso Nacional toma fuerza cuando el Partido Nacional, que todavía tiene influencia fuerte de Juan Orlando Hernández, lo apoya para ser candidato presidencial del Congreso, no para dirigir el Congreso Nacional. Entonces es muy probable que como una forma de boicot y también para sostener control en el tema de corrupción e impunidad, que Juan Orlando Hernández haya estado implicado tras bambalinas en la instrumentalización de la crisis. Quedan, digamos, distintas preguntas por ahora sin respuesta. Lo cierto es que los diputados disidentes vuelven al Partido Libre. Mañana anuncian, de acuerdo a lo que se dijo hoy, que van a regresar al Congreso, no van a faltar porque hay mucho trabajo por hacer. Pero queda la suspicacia o necesariamente hay que hacer borrón y cuenta nueva, pasar la página.
Eso fue uno de los temas que, digamos, se discutió ampliamente en redes, ¿no? En el acuerdo que se llegó entre el coordinador general Manuel Zelaya y Jorge Calix, hay una restitución completa de la militancia de los disidentes, ¿no? Sin embargo, las sensaciones ahorita son que las bases, el pueblo, la gente de Libre, rechaza totalmente a estos diputados y ya los tiene etiquetados como traidores y no habrá confianza en su gestión, ¿no? Porque es probable, o así lo interpreta mucha gente del Partido Libre, que en el momento de otra crisis estos diputados se vuelvan a volcar a favor de sectores oscuros que han manipulado históricamente el Congreso Nacional, ¿no? Entonces, si bien legalmente se restituye su militancia, en la práctica, en lo concreto, en lo real, es probable que no gocen de la aceptación de la misma gente, de las mismas bases de su partido. Parte de las consecuencias de estas decisiones de carácter político. Ahora, sobre el gobierno de Estados Unidos. Desde la embajada estuvieron muy atentos, de hecho, con tweets públicos, ¿no? Presentando su posición. ¿Cuál fue el papel? ¿De qué manera jugó allí el gobierno de Estados Unidos? Yo soy de la idea que la embajada juega siempre a dos perfiles, ¿no? Digamos, en lo público, sobre todo Kamala Harris y algunos voceros del Departamento de Estado han estado en apoyo al gobierno de Xiomara Castro y a algunas de sus políticas, ¿no? Y digamos que el Departamento de Estado en su momento de la crisis llamó al diálogo, ¿no? Sin embargo, por atrás, tras bambalinas, es probable que la embajada haya apoyado de alguna forma esta disidencia, esta separación, justamente para cooptar el Congreso Nacional y no cederle ese poder del Estado que es vital para la agenda de la presidenta y así también contenerla y limitarla en su accionar, ¿no? Entonces, yo creo que ellos jugaron, digamos, a dos canchas, a dos perfiles en esta crisis. A ver qué le salía. Hay un tuit a propósito del gobierno de Estados Unidos con respecto al expresidente Juan Orlando Hernández. Vamos a verlo. Allí está. A ver, me voy hasta allá. Celebramos. Tenemos primero, no, a ver, le pido a la producción que ubiquemos el tuit del gobierno de Estados Unidos. Allí teníamos otro de Xiomara Castro de Zelaya. Celebramos el esfuerzo del expresidente Manuel Zelaya para lograr la unidad de nuestra bancada en acuerdos con Jorge Calix, que reconoce y respeta mi decisión de apoyar el acuerdo bicentenario con Luis Redondo, presidente, y su directiva del Congreso Nacional. Ya les vamos a mostrar el otro que resulta muy importante porque tiene que ver precisamente con la postura del gobierno de Estados Unidos de quitarle la visa al expresidente Juan Orlando Hernández. Por esta situación, para cerrar ese capítulo, ahora lo que viene, Eric, es mucho trabajo en el Congreso, porque es la promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, revertir ese estado al máximo neoliberal que instaló el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Correcto, por eso el rol trascendental del Congreso Nacional. Se debe desmontar todo el marco jurídico y administrativo neoliberal y que también provocó ciertos pactos de corrupción realmente abominables, ¿no? Lo que se tiene en perspectiva es ver el comportamiento justamente de la conducta de esta bancada que fue separatista y que ahora en teoría vuelve a la bancada de Libre, pero que queda en el ojo de la opinión pública como sospechosa de que se una con la bancada del Partido Nacional y del Partido Liberal, o sea, el bipartidismo tradicional que ha gobernado al país durante 200 años hasta ahora y que probablemente estén haciendo incidencias del Congreso para frenar la agenda de la presidenta, ¿no? Entonces, se vienen momentos muy interesantes en política en Honduras y esperamos que el gobierno goce de cierta tranquilidad para que la presidenta pueda desarrollar su agenda.
aunque sabemos que los poderes fácticos y otros sectores oscuros van a estar al acecho para entorpecer la labor del gobierno progresista de doña Xiomara Castro. Para ello se necesitará la expresión en las calles de manera permanente, Eric. Es correcto. De hecho, un actor clave para zanjar esta crisis fue la presencia y la movilización de la gente en las calles en respaldo a la presidenta y a la junta directiva de Luis Redondo, que era la que legítimamente el pueblo o la mayoría de la gente avalaba, ¿no? Entonces, sin duda, de cara al futuro, la capacidad de movilizar a sus bases y el gran respaldo popular que tiene la presidenta ahorita y la credibilidad será un factor clave en este tipo de crisis que es muy probable que se sigan dando hacia adelante, ¿no? Y antes de finalizar, no quiero dejar de presentar el tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos. Vamos a ponerlo en pantalla. A ver, cuando sea posible, Eric, porque este es un capítulo que entonces no termina. Recordemos que el hermano del expresidente Juan Orlando Hernández está encarcelado, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Nos preguntamos, de hecho, días atrás, cuánto pesará esto sobre la figura del expresidente Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional. Sí, hoy fue retirada la visa, ¿no? Es la noticia que trascendió hoy, la visa de Juan Orlando Hernández, y la senadora Norma Torres tuiteó que el siguiente paso era la extradición, ¿no? Entonces, hay mucha expectativa en el país porque la incógnita es en cuánto tiempo o cuánto tiempo va a tardar el proceso de extradición de Juan Orlando Hernández, si es que al final se concreta. Muchísimas gracias, Eric, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, un placer, un abrazo a la distancia. Un abrazo, muchísimas gracias.